Con esto, entonces, les comparto la presentación que les preparé. En esta sesión, pues, vamos a desarrollar solo lo que tiene que ver, la interacción va a ser más enfocada al cierre cognitivo con la presentación. Ya para las siguientes sesiones vamos a incorporar una serie de didácticas, vamos a ver qué tanto nos permite la conectividad desarrollar estas actividades. ¿Sí pueden visualizar la presentación? Sí, señora. Listo, entonces vamos a ver. Sí, señora. Tenemos que desde el punto de vista macroeconómico y desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la gestión administrativa, la gestión empresarial, lo que tiene que ver con la economía, la empresa se convierte en un factor muy importante. ¿Por qué? Porque la empresa es la célula económica por excelencia y ya les voy a ir dando los elementos para que comprendan por qué la célula. Ustedes saben que en el cuerpo humano la célula se convierte en un elemento fundamental para que se desarrollen cada uno de los diferentes órganos que integran nuestro cuerpo. De la misma manera, la empresa se convierte en una célula fundamental porque es la que permite que la economía se mueva. En ese sentido, entonces, hay varios conceptos que ustedes encontraron allí en el libro. Yo quiero, digamos, precisar, escúchenme un segundo, precisar esos conceptos, ¿sí? De tal manera que podamos garantizar el trabajo y el desarrollo de las actividades. Pues ante todo les doy la bienvenida, les agradezco, sé que no ha sido fácil el proceso, pero sí me gusta mucho que, digamos que ha habido compromiso de parte de ustedes. Como yo siempre le digo a mis aprendices, digamos que estos procesos de formación son muy relevantes. Si se han dado cuenta, a mí me gusta mucho lo que hago, el proceso, digamos que esto lo hago por vocación, pero sí quiero dejarles, y esta es una de las primeras premisas que yo trabajo con mis estudiantes, y es el protagonista del proceso formativo es usted, el responsable de su proceso de formación es usted, porque usted es el que va a adquirir los conocimientos, las habilidades, va a desarrollar esas competencias que le van a permitir insertarse en el sector productivo, ya sea como empleado, porque es válido, o ya sea como empresario, y en cualquiera de los dos escenarios, pues usted requiere de esos conocimientos, de esas habilidades, de esas destrezas, de esas competencias. ¿Listo? Entonces, desde esta perspectiva, hablamos del concepto de empresa como célula económica, entonces vamos a dejar claro ese concepto hoy. La empresa entonces se constituye como toda actividad económica, ¿cierto?, que está organizada para, ya sea para la producción, ya sea para la transformación, la circulación, la administración o la custodia de bienes o la prestación de servicios. Entonces, aquí viene una primera precisión y es uno de los elementos que vamos a trabajar en la siguiente etapa de esta guía, y es el concepto de actividad económica. Resulta que hay un Código Internacional de Actividades Económicas, el Código SIU, que es el que nos dice y nos clasifica qué actividad económica desarrolla la empresa, y en función de esa actividad económica, la empresa automáticamente queda circunscrita a un sector económico. Ya les voy a mostrar más adelante los sectores económicos. ¿Qué sucede? ¿Y por qué es importante yo conocer esto? ¿Qué actividad realiza? Porque es que resulta que esa actividad económica se relaciona automáticamente con algo que llamamos el objeto social de la empresa, y es lo que queda registrado, digamos, en Cámara de Comercio. ¿Cuál va a ser el objeto social? Y ese objeto social se relaciona con la actividad económica, y eso es lo que va a hacer o va a ejecutar la empresa, ya sea produciendo, ya sea transformando, ya sea en circulación o custodia de bienes, por ejemplo, los que manejan dinero, ya sea en la prestación de servicios. Entonces ya ahorita vamos a desagregar los sectores económicos. Aquí tengo otra, digamos que otra definición, nos dice, mire, la empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de obtener unos beneficios. Y efectivamente es cierto, las empresas deben de tener una visión, y de hecho en planeación, cuando veamos todo el proceso de planeación y planeación estratégica, vamos a abordar elementos de eso, de qué es una visión, cómo se construye una visión y cómo se desagrega la visión a través de unos objetivos corporativos y unas estrategias y unas metas que se van a alcanzar. ¿Listo? Obviamente, ¿quiénes integran una empresa? Las empresas tienen maquinaria, las empresas tienen equipos, las empresas tienen materias primas, insumos, pero lo que le da realmente vida a las empresas somos nosotros, los seres humanos, porque somos los que vamos a ejecutar las tareas. Hay tareas que hacen las máquinas, pero todavía, aún con todo lo que se ha desarrollado la ciencia, no pueden ejecutar labores que nosotros podemos hacer, como por ejemplo el pensamiento crítico, el análisis y la toma de decisiones en función de ese análisis.
Un tercer, digamos, concepto, entonces nos dice, mire, la empresa es una unidad formada por un grupo de personas, entonces volvemos, abordamos que las personas son parte fundamental de las empresas, pero también pues tienen unos bienes materiales y financieros que tienen un objetivo, que es producir o prestar un servicio que va a satisfacer o a cubrir una necesidad y a cambio pues va a obtenerse unos beneficios. ¿Listo? ¿Qué sucede? Ustedes dentro del ejercicio académico, dentro de lo que hicimos esta semana, encontraron que hablamos de una tipología de organizaciones, ¿cierto? Según el beneficio que las organizaciones persiguen. Tenemos las organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro. Digamos que esta es una figura y dentro del Código de Comercio entonces tenemos con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro. ¿Qué sucede? El objetivo es el mismo. Ser rentable, digamos, ser sostenible a través del tiempo, desarrollando un objeto social o una actividad económica. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, la figura jurídica va a cambiar y, de hecho, la semana que viene ya vamos a empezar a trabajar la figura jurídica, las diferentes figuras jurídicas que están dentro del Código de Comercio y digamos que, en esencia, hay una diferencia sustancial en la forma que se administran los recursos. Las empresas con ánimo de lucro hablan de rentabilidad y utilidades, que son ¿para quiénes? Para los socios. Mientras que las empresas sin ánimo de lucro nos hablan de un rendimiento que debe ser redistribuido entre los asociados y parte de esos rendimientos también tienen que ir y llevarse a ¿quiénes? A las comunidades. Es decir, que no se pueden quedar con todo. ¿Listo? Ustedes encontraron allá en el documento que hay diferentes tipos y les mostraba sobre todo, les identificaba las empresas o asociaciones o organizaciones sin ánimo de lucro. Tenemos juntas de acción comunal, tenemos fundaciones, tenemos ONG. Normalmente estas empresas, su objeto social está más enfocado ¿a qué? A aportar a la sociedad, digamos, alguna actividad, desarrollar alguna actividad que le aporte a la sociedad. ¿Listo? Bueno, resulta que una actividad económica, como les decía, le va a permitir a la empresa circunscribirse a unos sectores económicos. Y cada sector económico va a tener unos elementos comunes, ¿cierto? Va a permitir que se generen agrupaciones y obviamente va a tener unos informes. Por ejemplo, ¿por qué es importante entonces conocer en qué sector está de la economía está una empresa? Porque resulta que hay unos informes de competitividad, hay unas estadísticas que maneja el DANE, hay unos informes de cada uno de esos sectores, de los gremios, y toda esa información uno tiene que estarla verificando, estar consultando para tomar decisiones en la organización. ¿Listo? ¿Hasta aquí preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No. ¿No? Ok. Entonces, cuando hablamos de sectores económicos, normalmente y tradicionalmente la gente o los autores nos hablan de 3. Sin embargo, hay 4 sectores económicos. Entonces, está el sector primario, el sector extractivo, digamos que básicamente nos permite desarrollar actividades para obtener recursos de la naturaleza. Entonces encontramos la agricultura, la ganadería, aprovechamiento forestal, la pesca, la minería, entre otros. El sector secundario, ¿qué hace? Actividades de transformación de esos recursos que yo extraigo del sector primario, los transformo y pues obviamente les agrego valor, y la industria de la construcción. Y el sector terciario, que es conocido como el sector de los servicios, entonces hablamos de unas actividades que no producen bienes, pero que van a prestar servicios. Entonces encontramos entre esos, por ejemplo, lo que constituye lo que es el transporte, el comercio, la enseñanza, el sector educativo, la banca, los servicios médicos, entre otros. Sin embargo, hay un sector cuaternario, entonces ahí algunos autores dicen, mire, el sector cuaternario son estas actividades que se realizan en función de prestar unos servicios altamente intelectuales, entonces de investigación, de desarrollo, de innovación. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, todo lo que hace Colciencias está enmarcado ¿en qué? En ese sector cuaternario. Y lo que se busca es la generación de nuevo conocimiento, la innovación sobre procesos, sobre digamos procesos, sobre cosas que ya se hacen, ya están, pero lo que hacemos es agregarle un valor. Hay otros autores que nos dicen, mire, al sector cuaternario también pertenece todo lo que está relacionado ¿con qué? Con la bolsa, con los seguros, porque ellos son los dueños de los capitales y a través de ellos se hace, digamos, el ejercicio de liquidez para las organizaciones para producir.
¿Listo? ¿Qué sucede? Entonces aquí les desagrego los sectores: agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca, minería. ¿Sí? En cada uno les dejo esta presentación, se las voy a enviar también por el WhatsApp al finalizar la sesión. ¿Listo? El sector secundario, entonces hablamos de construcción, todo lo que tiene que ver con turismo, con obras públicas, ¿cierto? Todo el desarrollo de periferias urbanas, normalmente esto está a cargo del Estado, y la industria. Entonces, la industria que está manejando todo lo que tiene que ver con materias primas, fuentes de energía, mano de obra, capital, son los factores y los tipos de industria. Entonces, tenemos pesadas, bienes de equipo, ligeras o bienes de uso y consumo. La industria, digamos que es muy importante, y ahorita precisamente ese es uno de las alarmas. Nuestro país no es altamente industrial, pertenece a este tercer sector, que es el sector de servicios, y la mayor parte del PIB se reporta a partir de los resultados de este sector, y pues estamos parados, estamos en cuarentena, el sector está completamente deprimido y tiene, digamos que la tendencia es que la economía no va a crecer, de hecho se va a desacelerar al punto de crecer. Estamos en este sector terciario, pues todo lo que tiene que ver con comercio, con transporte, con turismo y otro tipo de servicios que se prestan en la economía. Ustedes, señora, les recomiendo cierren el micrófono mientras estoy haciendo el ejercicio. Si van a preguntar algo, los escucho. ¿No? Ok. Entonces tenemos allá, ustedes en el taller desarrollaron la clasificación de las empresas por tamaño, y hay un decreto del año pasado que es el 957 del 2019. Antes normalmente uno iba y revisaba lo que era Bancoldex, lo que la clasificación que nos daba Bancoldex, pero el año pasado salió este decreto en donde nos dice, mire, nosotros vamos a clasificar el tamaño de las empresas en micro, pequeña, mediana, y las que se salgan de este rango de la mediana, pues son las grandes. Para manufactura, para los servicios, para comercio, pero las vamos a clasificar en función de los ingresos que reporten por las actividades anuales, ¿cierto? Entonces nos dice, mire, entre 811 y hasta 811 millones de pesos, pues, hablamos de micro. Pequeña, desde esos 811 millones un peso hasta 7.027, mediana desde 7.027 un peso hasta 59.527 millones. Quiere decir que ahí para arriba hablamos de empresas grandes. Ahora, aquellas firmas, según este decreto, que no clasifiquen en algunos de estos tres sectores, van a usar los umbrales que se determinan para el macrosector de la manufactura, o sea, este primero, el que está acá en la tabla. Por otra parte, esas empresas que tengan más de una actividad económica, el tamaño será definido por la que reporte mayor cantidad o mayor volumen de ingresos. Esta es la forma de clasificar por tamaño. Ustedes encontraron allá también que por el origen del capital nosotros podemos clasificarlas en oficiales o públicas, pues donde el capital proviene del Estado, las privadas, que son capitales netamente personales o particulares, y las de economía mixta, que lo que hacen es combinar capital estatal y capital privado o particular para desarrollar actividades económicas. Clasificación por la explotación o conformación del capital. Entonces hablamos, acá me falta una N, de una vez le hacemos el ajuste. Entonces hablamos de multinacionales que normalmente pues, el capital es extranjero y lo que hacen es, a través de lo que conocemos como globalización, desarrollar actividades económicas en diferentes partes del mundo. Grupos económicos que lo que hacen es que se involucran en explotación o desarrollo de actividades en diferentes sectores económicos, pero le pertenecen a los mismos. Un caso clarito de lo que hoy conocemos como holding empresarial, cuya figura económica, digamos, figura legalmente no existe acá en Colombia, pero pues se conoce así. Los americanos digamos que la clasificaron, le dieron ese nombre porque allá sí existe legalmente. Un ejemplo de ello, pues entonces tenemos que son dueños, por ejemplo, el señor Sarmiento Angulo, entonces tiene banca, ¿cierto? Tiene construcción, está manejando telecomunicaciones, empresas, tiene empresas dedicadas al transporte, o sea, invierte en diferentes sectores y son dueños de diferentes tipos de empresas. ¿Qué es lo que hace eso?
pues que permiten que, esos son pequeñas formas disfrazadas de capital, de monopolios para controlar los mercados. Mercados nacionales, entonces, por la conformación de capital y la explotación nacional, entonces, por ejemplo, el radio de atención de ellas es dentro de nuestro país, dentro de una ciudad, y tienen sucursales en diferentes partes del país. Y las locales, pues solamente su radio de atención o su actividad la desarrollan a nivel local. Entonces encontramos el autoservicio, encontramos el supermercado, por ejemplo, allá en Girardot. Yo estoy en este momento en Ibagué porque la cuarentena me cogió acá, pero en Girardot, por ejemplo, esas vainas de frutas grandes, Fruver, supermercados grandes, carnicerías, estarían en el marco de un mercado de carácter local. Ahora, según la responsabilidad que en este tipo de sociedades vamos a trabajar la semana que viene, ya hablamos según la responsabilidad legal entonces las sociedades anónimas, las sociedades en comandita simple, en comandita por acciones, las sociedades limitadas y las SAS. Por la conformación jurídica, pues hablamos de personas naturales y de personas jurídicas. ¿Cuál es la persona jurídica? Pues la que tiene una de las figuras anteriores, que se clasifica según la responsabilidad, la natural, que solamente es un propietario. Por número de socios, entonces hablamos de unipersonales, un único dueño o colectivas, en donde hay varios socios. Según la formalización, el señor Bernal nos presenta esta clasificación. Sin embargo, para que hablemos de empresa, tiene que estar legalmente constituida y debe estar registrada en Cámara de Comercio. De lo contrario, no funciona. Sin embargo, estas que entran dentro de lo que es la informalidad son esas empresas, digamos que esas organizaciones familiares que no han hecho el ejercicio de conformarse o de registrarse ante Cámara de Comercio. Por el grado de tecnología, sabemos que hay empresas que son muy fuertes en tecnología, hay otras que poco intensivas en tecnología y hay algunas que son muy intensivas en la mano de obra. Ejemplos de esto, intensivas en tecnología, por ejemplo, las ensambladoras de vehículos, pues requieren alta tecnología. En contraste, baja tecnología, hablamos, por ejemplo, de los artesanos, que ellos son muy manuales. Permítanme un segundo, yo verifico. ¿Estamos aquí? Sí. Ok. Entonces, por la cobertura, entonces hablamos de mercados locales, mercados departamentales, mercados regionales, mercados nacionales, internacionales y globales. Bueno, ustedes dentro del ejercicio también trabajaron cuáles son los 3 objetivos básicos de una organización, independientemente de la figura jurídica que tenga. Entonces tenemos cualquier organización que busca la permanencia en el mercado, es decir, ser sostenible a través del tiempo y mantenerse allí en el mercado, ¿cierto? Pero esto también busca, digamos que esta permanencia debe ir asociada a un crecimiento durante el tiempo y el ejercicio, y ese crecimiento debe ser sostenido. Hay algunas empresas, y dentro de lo que vamos a trabajar cuando veamos marketing, hay casos como el de McDonald's, que por ejemplo tuvieron un crecimiento desmesurado, y ese crecimiento desmesurado le generó muchos problemas para garantizar la calidad de su producto y les tocó hacer un proceso de contracción, recoger, porque el entregar tantas franquicias y desmesuradamente crecer les afectó sus productos. Entonces, ese crecimiento debe ser sostenido, debe ser mesurado, que garantice entonces que se mantengan las condiciones de calidad del producto, del servicio, de tal manera y que generen utilidades. Entonces, el tercer objetivo hablamos de eso, el logro de beneficios. Digamos desde el punto de vista para las empresas con ánimo de lucro, el objetivo de cualquier empresa con ánimo de lucro es agregar valor a los accionistas. Nadie invierte para no ganar un peso. Aún en las empresas, cuando se generan o se constituyen empresas sin ánimo de lucro, hay formas de administrar esas empresas para generar utilidades para quienes las constituyen y quienes las administran. Por eso esas figuras son muy utilizadas por muchas empresas, por ejemplo, el señor Sarmiento, los señores de Grupo Éxito, los señores de diferentes, digamos, que tienen unos músculos financieros muy grandes, utilizan esas figuras, por ejemplo, de fundaciones, ¿sí? De asociaciones. ¿Para qué? Para a través de ellos prestar un servicio social y de paso bajar base gravable para el tema de impuestos. Hasta acá preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ninguno. Ok. Todo muy claro.
Resulta que las empresas, entonces, y por eso todo esto lo vamos a ir desagregando en el proceso formativo. Las empresas hacen uso de algo que se llama los factores de producción, y los factores de producción se constituyen tierra, entonces todo ese conjunto de bienes que usamos, que provengan de la naturaleza, hablamos de tierra. Trabajo, entonces el esfuerzo intelectual y físico que hacen las personas que desarrollan las actividades económicas, entonces hablamos que eso es trabajo. La retribución del trabajo, entonces, ¿cómo lo denominamos? Hay dos formas de denominarlo, salario u honorarios. Cuando veamos gestión del talento humano, vamos a profundizar entonces cómo se hace, digamos, esa diferenciación, qué es salario, qué son honorarios a la luz de los tipos de contratos, y vamos a desarrollar una serie de actividades alrededor de lo que es la gestión del talento humano. Y finalmente el capital, entonces hablamos de un capital físico, ¿cierto? Porque es el formado por todos esos bienes inmuebles, es decir, edificios, la planta, maquinaria, etcétera, que tiene la empresa a su cargo dentro de sus activos, capital humano, y volvemos y retomamos, pues porque el talento humano es fundamental en cualquier organización, y el capital financiero. Si no hay liquidez, es difícil hacer la gestión. Precisamente ese es uno de los problemas que hay ahora en nuestro país, porque el dinero y el acceso a los recursos financieros está extremadamente costoso, los bancos son unos ladrones, y entonces pues muchos microempresarios, las pequeñas empresas son las que están fregadas porque no tienen liquidez para trabajar. Estos factores de producción nosotros los combinamos al interior de la organización. ¿Y para qué? Para generar bienes y servicios que van a ir a satisfacer necesidades o deseos humanos. Ustedes trabajaron dentro de también del taller, el desarrollo del taller, hablamos de unos agentes, ¿cierto?, que van a interactuar con las organizaciones. Entonces, obviamente están los empleados, el cliente entendiéndolo como el cliente interno y el cliente externo, asociaciones, competidores, gremios, inversionistas, gobierno, las comunidades, los proveedores, los medios de comunicación. ¿Y qué sucede? Cuando veamos planeación estratégica, ustedes se van a dar cuenta de la importancia que tiene uno identificar estos agentes que intervienen, con quienes interactuamos. Vamos a desarrollar unas matrices, que son unas matrices unas matrices para hacer diagnóstico interno y externo, que nos van a permitir identificarlos y que nos van a permitir estar informados, porque es que la información alrededor de todos estos cristianos que están acá es la que nos va a permitir tomar decisiones con un menor grado de riesgo para la organización. Bueno, ¿qué pasa? Entonces ustedes allá dentro del taller nos decían, miren, empresa, les hablaba de entorno, les hablaba de agentes económicos. Y entonces resulta que tenemos acá, en esta primera imagen, pues la empresa. La empresa sea para la producción o para la prestación de servicios. Perdón porque sonó algo, creo que alguien está tratando de entrar. Sí. Listo. Entonces resulta que al interior de esa empresa, sea de producción o de prestación de servicios, se desarrollan unos procesos productivos. Los procesos productivos van para la transformación de todos esos factores de producción que les mencioné antes. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esos procesos? Porque resulta que hay unas entradas y unas salidas en los procesos productivos. Y como salida nosotros tenemos algo que se llama producto. La definición más básica y sencilla de producto es un bien o servicio que va a ¿qué? A satisfacer ¿qué? Deseos y necesidades humanas. Eso es un producto. Esa es la definición más fácil y sencilla de producto. Pero resulta que, entonces aquí entra la primera pregunta, y entonces abro el micrófono para ver ustedes y verificar saberes previos. ¿Qué es deseo y qué es necesidad? ¿Cuál es la diferencia entre deseo y necesidad? Los escucho. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué saben de eso? ¿Ninguno? Profe, ¿podría repetir la pregunta? Profe, Dime, señora. yo quería... Dame un segundo, repito la pregunta y me contestas. ¿Qué es deseo? ¿Qué es necesidad? ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
Vamos a ir, esto obviamente en esto y una parte que ya les voy a mostrar, vamos a profundizar cuando veamos fundamentos de mercado, investigación de mercados. Ahí vamos a trabajar básicamente todo lo que tiene que ver con mercados. ¿Listo? Pero aquí vamos a hacer una aproximación inicial. Te escucho, Viviana. Pues yo creería que deseo es lo que uno quiere, ¿sí? Y necesidad es como lo que uno necesita. Pues sería como mi punto de vista. ¿Ver? ¿Alguien más? Sí, yo. Sí, te escucho. Pues para mí pensar, la necesidad se refiere a cualquier elemento que sin él no podemos sobrevivir. Y pues el deseo es como algo que queremos alcanzar y pues no es tan importante como la necesidad. Ok. ¿Alguien más? La necesidad yo creo que es algo que es vital para nosotros, para el desarrollo de nuestras actividades en nuestra vida, y el deseo sería más como que algo que quiero, como por capricho, para tenerlo y ya. Podría ser. A ver, es dentro de los ejercicios y cuando veamos proceso administrativo, nosotros vamos a ver, digamos, una serie de teorías, lo mismo que ahorita que la guía que sigue, que la evolución del pensamiento administrativo, vamos a trabajar toda la evolución de las teorías. Y una de ellas es el del señor Abraham Maslow, que nos habla de las necesidades y que hay una escala para clasificar esas necesidades. Efectivamente, yo necesito alimento, esa es una necesidad básica, ¿cierto? Yo necesito vestuario, yo requiero el vestuario. Pero ¿qué sucede? Resulta que, entonces, ¿cuál es el deseo? Resulta que, por ejemplo, con el alimento, yo puedo comer aquí en mi casa, mercar y como en la casa, y para nadie es un secreto que es más económico comer en la casa. Ahorita en cuarentena nos hemos dado cuenta cuánta plata nos tiramos en comidas rápidas, en comidas vainas como esas. Pero cuando yo tengo la necesidad de alimentarme, porque requiero el alimento para sobrevivir, ¿cierto? ¿Cuándo se constituye en deseo? Cuando esa necesidad está moldeada por patrones de carácter cultural. Y entonces, por ejemplo, la gente que ahorita con el tema de las redes sociales, que es súper feliz de irse para allá, para el establo, para, para Presto, para Frisbee, allá es mucho más costoso, ¿sí? El alimentarse y tomarse la selfie y publicarla en Facebook. Entonces allí esa necesidad de alimentación se ha moldeado por patrones de carácter cultural, ¿sí? Y se ha convertido en un deseo. Esa es la diferencia sustancial. El deseo es la misma necesidad, pero moldeada por patrones de carácter cultural. Lo mismo sucede con el vestuario. Yo puedo ir y comprarme la blusa que me cuesta 20.000 pesos, normalita, y me sirve en la maquiladora. Pero resulta que cuando yo quiero que tenga una marquilla que se pueda ver, entonces de Estudio F, de Libis, de diferentes empresas que tienen un posicionamiento de marca, entonces ya ese deseo, esa necesidad, que es la de vestuario, se ve moldeada por patrones de carácter cultural. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, señora. Bueno, resulta que ¿qué hacemos nosotros? Pues claro, esos productos nosotros tenemos que llevarlos al mercado. ¿Y a quiénes? A nuestros clientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer haciendo uso de algo que se llama los canales de distribución. Podemos utilizar intermediarios o podemos hacer el proceso nosotros directamente. Dentro, cuando veamos fundamentos de marketing, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver las formas de distribución que podemos trabajar. ¿A quién llevamos ese producto? Pues al cliente, porque es a él a quien le vamos a vender o le vamos a prestar ese servicio que le satisface ese deseo o esa necesidad. Ese cliente también es abordado por la competencia, entonces yo por eso tengo que hacer el ejercicio de no solamente meterme en la película de que voy a estar acá en mi empresa, yo tengo que estar haciendo vigilancia y mirando qué están haciendo los competidores, y para eso, entonces, se hace uso de una herramienta que se llama investigación de mercados, que vamos a trabajar dentro del proceso formativo. Ahora, ¿yo cómo produzco? Pues tengo que conseguir y tengo que tener unas entradas al proceso productivo
o sea, de materia, mano de obra, materia prima, de insumos, de recursos financieros, de tecnología, que me permita transformar para generar este producto que va a satisfacer esas necesidades y deseos que va a quién, al cliente. ¿Y quién me suministra todo eso que yo requiero para transformar? Pues los proveedores. Ellos son muy importantes y también hay que, digamos, que hay que estar haciendo vigilancia, hay que hacer muy buenas, digamos, relaciones. Kotler, cuando veamos fundamentos de mercado, nos habla de precisamente ese marketing holístico en donde yo tengo que tener muy buenas relaciones con estos señores, con los proveedores, con estos señores, con los distribuidores y obviamente aquí a nivel interno con mis empleados, porque todo eso interactúa para lograr satisfacer a este señor y que me escoja a mí y no a la competencia. Ahora, ¿yo cómo hago para saber qué produzco? Pues yo tengo que indagar qué quiere el cliente, cuáles son las percepciones del cliente. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de investigación de mercados, a través de estructurar estudios de mercado, que eso lo vamos a trabajar cuando veamos fundamentos e investigación de mercados dentro del ejercicio académico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el producto llega acá, a donde este señor, a donde el cliente, pues yo tengo que hacer todo lo necesario de administrar los recursos, ¿cierto? Que dijimos, esos factores de producción que eran ¿cuáles? Tierra, trabajo, capital, los tengo que administrar en forma eficiente, en forma eficaz para ser efectivo, ¿cierto? No se preocupen, estos tres conceptos, déjenlos ahí en el tintero, que los vamos a trabajar más adelante, y estos tres son conceptos claves en la administración, o sea, yo tengo que manejarlos. Entonces ahí les dejo de tarea que empiecen a consultar qué es eficiencia, qué es eficacia y qué es efectividad. ¿Listo? Todo este proceso que yo hago debe estar articulado y me debe permitir que en cualquier momento de la cadena de suministros, porque esto es una cadena, tiene que haber un proceso de retroalimentación para la mejora continua. Y aquí es una de las primeras premisas en la administración. Nada ni nadie es producto terminado. Nosotros siempre somos susceptibles a mejorar en algún aspecto. Yo puedo ser muy bueno en alguna área en alguna actividad que desarrolle en alguna área, pero siempre vamos a tener la posibilidad de mejorar. Y las empresas deben de entender que esa mejora continua debe estar abierta. ¿Abierta a qué? A yo escuchar a mis clientes, a yo escuchar a mis distribuidores, a yo escuchar a mi talento humano y escuchar, por supuesto, pues a mis proveedores. Y tengo que tener una muy buena interrelación con todos ellos para garantizar que este señor, el cliente, quede satisfecho. Ahora, ¿cómo es el tema de agentes económicos? Entonces, resulta que hay algo que se llaman unas variables macroambientales. Esas variables macroambientales yo tengo que estarlas revisando, entonces yo tengo que mirar cómo está la tecnología, yo tengo que ir a mirar patrones culturales, yo tengo que ir a mirar cómo está la economía, indicadores económicos, yo tengo que ir a mirar cómo está el panorama político. Cuando estamos administrando una empresa, nosotros tenemos que ver el microentorno y el macroentorno. Tenemos que estar vigilándolo, tenemos que estar informados. Administrar, mis queridos amigos, es un arte y precisamente para que yo pueda desarrollar ese arte con la perspicacia y en las mejores condiciones, tengo que tener conocimientos de todas estas áreas. Sí, se han dado cuenta que les he mencionado, entonces tenemos que saber, para producir, yo tengo que saber de producción, entonces tengo que aprender contabilidad de costos. Yo tengo que saber de procesos productivos, qué es proceso, qué es procedimiento, qué es manuales de funciones, cómo se estructuran perfiles ocupacionales para organizar mi casa. Tengo que tener bien estructurada mi casa. Tengo que saber cómo hago control. Entonces, por allá adentro, cuando veamos proceso administrativo, vamos a ver una herramienta que se llama Balance Scorecard o cuadro de mando integral para hacer control. Cuando vayamos allá, entonces vamos a ver proceso administrativo, vamos a ver planeación, porque es que planear implica, yo tengo que colocar los objetivos, las metas y tengo que mirar cómo voy a medir los indicadores, la organización, cómo voy a disponer todo lo necesario para ejecutar eso que planeo, dirección, cómo voy a manejar el talento humano, que es tan difícil porque todas las personas no son iguales y uno tiene que saber cómo los motiva, cómo los lidera, cómo se comunica y dentro del ejercicio académico vamos a ver eso. Y herramientas, por supuesto, administrativas que me permitan trabajar en contexto lo que es administrar una empresa.
Entonces, si se dan cuenta, este tecnólogo es uno de los tecnólogos más completos porque les permite a ustedes apropiar herramientas administrativas. Y por eso les decía que les puede permitirse insertarse en el sector productivo, ya sea como empleados o ya sea como empresarios. Preguntas hasta aquí, chicos. Los quiero escuchar. ¿Cómo les parece el ejercicio? Este es el abrebocas de lo que va a hacer el tecnólogo. Los escucho. ¿Qué les parece? Si se ajusta a las expectativas que traían o no se ajusta a las expectativas o excede sus expectativas. Sí, pues la verdad, todos estos conceptos quedan claros, pues no solamente para laborar en una oficina, sino para, no sé, porque digo, no sé, digo yo, alguno que quiera montar su propio negocio. Pues veo que son casi los mismos conceptos que se podrían estar viendo, pues a diferencia de una carrera profesional, de lo que se pueda estar viendo en el SENA o en una universidad. Sí. Aquí les voy a compartir, y entonces vuelvo y retomo. ¿Se acuerdan cuando yo les hice el primer video? El de la aproximación inicial. Entonces resulta que, mire, aquí vamos, en empresa. Vamos a ver evolución del pensamiento administrativo y pues hay necesidad de conocer todas las teorías alrededor de la administración porque todas esas son las que uno aplica y ellas le dan herramientas para trabajar. Vamos a trabajar el proceso administrativo y dentro de eso todas las herramientas asociadas a planeación, a organización, a dirección y control. Vamos a trabajar procesos productivos que nos permitan conocer cómo se diagrama un proceso, cómo se organizan procedimientos, cómo se hacen diagramas de flujo. Contabilidad general, conceptos básicos de contabilidad básica, que es pues la cuenta, los elementos, partida doble, la ecuación contable, el ciclo contable, cómo se hacen asientos contables, cómo se administra inventarios y contabilidad de costos, que es muy importante para una organización. Gestión documental, obviamente cómo se hace el proceso de archivo, cómo se organizan los documentos, cómo se administra la correspondencia, entre otras cosas. Metodología de la investigación, porque ustedes tienen que aprender a elaborar informes y cómo se indaga y cómo se investiga. Mercados, pues vamos a ver fundamentos de mercado, servicio al cliente e investigación de mercados. Estadística descriptiva, porque tenemos que trabajar estadísticas. Para hacer todo el proceso administrativo hay que saber estadística. Investigación de mercados, que nos permite, como ya les mostré, conocer a quiénes, a los clientes, a los proveedores, a los distribuidores, a los competidores y en función de eso estructurar en gerencia de mercados el plan de mercadeo. Gestión del talento humano, todo lo que se hace alrededor de la gestión del talento humano, ¿para qué? Para convocar, para reclutar, para seleccionar, para contratar y para liquidar a las personas. Organización de eventos, vamos a tener dentro del ejercicio académico, vamos a hacer 3 eventos, ¿listo? Y todo converge a formular y evaluar proyectos. Les voy a enseñar a formular, digamos, como en forma general, cómo se formula y se evalúan proyectos. Y sistemas de información, pues lo vamos a trabajar durante todo el ejercicio académico, que es la apropiación pues, de herramientas que les permitan a ustedes pues, abordar y desarrollar todas las actividades. Ustedes deben saber manejar Word, PowerPoint, multimedia, aprender a manejar el Project, ¿cierto? Tienen que saber manejar el Excel como mínimo. Y pues obviamente ahorita el tema de las redes sociales, programar páginas web, hacer tiendas virtuales sería lo ideal, ¿listo? Al final ustedes van a hacer un informe con la empresa que yo les decía que debían de conseguir para asesorar, ¿listo? Por lo pronto, estamos en la parte teórica, yo les voy a decir, pues ya cuando lleguemos a presencialidad, vamos a explicar bien cómo vamos a hacer el proceso. Pregunta, señora, aquí tengo 2 que se salieron y volvieron a entrar. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Ninguna? Sobre los eventos, o sea, son los afines al
al tecnólogo o cómo van a hacer? Son 3 eventos. Los 3 eventos, uno de esos 3 eventos tiene que ser de carácter social, otro tiene que ser de carácter administrativo y otro de carácter gerencial. Son 3 eventos que vamos a organizar. ¿Listo? En su momento, entonces, obviamente eso es con tiempo, porque eso tiene que involucrar procesos de planeación, de organización, de dirección y de control. Yo el primer evento, entonces, yo les ayudo, digamos que soy la que les va a orientar cómo se organiza, ¿cierto? Vamos a ver herramientas de organización de eventos. Ya los siguientes 2 ustedes van a ser quienes los organizan. Yo solamente voy a hacer seguimiento y control de qué están haciendo, pero ustedes van a ser los encargados. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que ustedes aprendan a planificar y a ejecutar eventos y hacer la evaluación final. Eso tiene un procedimiento. ¿Listo? Bueno, Preguntas. ¿Alguna duda? ¿No? Listo. Entonces vamos a hacer el cierre cognitivo. Yo los invito a que me respondan los siguientes interrogantes. El primero, ¿qué aprendieron hoy? ¿Quién quiere participar? ¿Qué aprendieron hoy? Los escucho. ¿Ninguno? ¿Los llamo? Llamemos a alguno al azar. Duan Felipe, ¿qué aprendiste hoy? Duan. Gilbert. Gilbert Alejandro, ¿qué aprendiste hoy? ¿Ninguno? Joana, ¿qué aprendiste hoy? ¿Quién quiere participar? Yo, instructora. Listo, te escucho, Alex. Pues lo que hoy he aprendido en la videoconferencia es lo que realmente importa en una empresa, todo lo que la constituye. Y he aprendido también todo lo que vamos a ver durante el tecnólogo. Ok, listo. ¿Alguien más? Ella, instructora. Cuéntame, Adriana. Bueno, lo que aprendí hoy es todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la gestión administrativa, cómo se debe de manejar una empresa, como los proveedores, los clientes, y cómo debemos dirigir una empresa para que los proyectos salgan bien, sean exitosos. Sí. Listo, Ok. gracias. Vale, muchas gracias. ¿Qué les gustó? ¿Qué les gustó de la sesión? Otra vez. Profesora, Sí. Se escucha muy feo. Camilo. Angie. Camilo, Angie y Adriana. Camilo, cuéntanos. pues me gustó, profe, porque usted nos explicó detalladamente de lo que se trata nuestro tecnólogo. Es muy Sí. interesante, es solo poner cuidado y pues me parece algo que puede que lo tengamos también práctico para poder realizarlo en algún momento. Sí, esa es la idea. Listo. ¿Quién es? Angie, creo que era la que... Angie. Señora, ¿Qué te gustó hoy? que ¿Qué me te gustó de la sesión? pues, la retroalimentación es muy clara, muy buena.
pienso que, pues, digamos, nos da como ideas más básicas a todo este tema técnico que estamos como tomando. Sí. Ok, listo. Adriana, Ok, ¿qué lo no que te me gustó? gustó es ¿Cómo? Lo que me gustó es que usted hoy nos da una explicación exacta de lo que va a ser todo el tecnólogo, de lo que hemos visto hasta el momento. Ok, es un punto de partida. ¿Qué no te gustó? ¿Qué no les gustó de la sesión de hoy? Pues es difícil decir que nos gustó porque yo creo que todos los conceptos que se trabajaron quedaron claros y quedó claro la importancia de todos los componentes y todos los factores que influyen en la empresa y la importancia de conocer cada persona que labora para poder eh, lograr una productividad eficaz. Ok. Si se dan cuenta, entonces, por eso yo les decía que es muy importante, todas las actividades que yo les propongo tienen un objetivo, es ir sumando e ir hilando, y van encadenadas. Entonces, por eso, si ustedes no son juiciosos con el desarrollo de las actividades, van a tener dificultades más adelante, porque hay cosas o elementos que yo voy tomando de lo que vamos por acá, al comienzo de la formación, vamos trabajando, yo por allá adelante los voy a tomar, voy a hilar, les voy a decir, ¿se acuerda que vimos tal cosa? Entonces, si usted no lo hizo, le toca devolverse a hacerlo. Si lo hizo, entonces puede volverse a repasar, porque todo está encadenado. Todo el proceso de formación está encadenado de tal manera que haya un hilo conductor. ¿Listo? ¿Qué les puedo decir? Pues agradecerles su compromiso, agradecerles su tiempo. Espero que de verdad pues haya sido un ejercicio productivo para ustedes, tanto para ustedes como para mí. Digamos que es la forma en que nos va a tocar trabajar mientras dure lo del tema de la cuarentena. Esperamos de que ya pues Duque empiece a soltar un poco más la economía y nos empiecen a dar la posibilidad de manejar la presencialidad. Entre tanto, digamos que esta área disciplinar tiene una de esas bondades, que es que no exige completamente presencialidad. Entonces podemos trabajar haciendo uso de herramientas virtuales como lo venimos desarrollando. No sé qué preguntas tengan, qué dudas tengan al respecto. ¿Ninguna? Entonces, Sí, yo tengo una pregunta, pero no sé si se salga un poco del tema. Es que, digamos, en la transversal de medio ambiente, el instructor pues nos mostró cierta parte del, como es del proyecto, no, sino del manual, donde pues nos muestra todo lo que vamos a ver, el desglose. Entonces, cuando él nos dijo como que si lo teníamos, pues, o sea, yo en ese momento digamos, no tomé la idea, pero no sé si cada uno lo tiene que tener en físico, o sea, digamos, en el correo, tener el currículum, sí, los temas de aprendizaje. El contenido programático. El diseño curricular lo necesitan. O sea, sí, o sea, no es que lo necesitemos, pero no sé si sea importante tenerlo. Sí, yo se los puedo entregar, no hay problema. Digamos que el diseño curricular lo que hace es presentar todo lo que es el contenido, digamos, el currículo del programa. Yo ahora se los envío entonces por el grupo, ¿listo? Ah, bueno. ¿Qué más? Adriana, ¿qué ibas a preguntar? Quisiera que me explicara qué relación tiene la empresa con el microentorno, o sea, una explicación específica, profe. Microentorno, entonces, cuando nosotros hablamos de macroentorno o de microentorno, entonces hay las variables que inciden en el microentorno son las que tienen estrecha relación con la organización. Lo primero que yo tengo que mirar es a nivel interno la empresa que tiene, los empleados, ¿cierto? Yo tengo que mirar clima organizacional, tengo que mirar las formas de contratación, tengo que mirar programación, por ejemplo, de turnos, todo eso tiene mucha importancia. También yo tengo que mirar la relación que tengo con los proveedores, ¿cierto? La relación que tengo con mis clientes. A nivel ya macroentorno, ¿no? Entonces son todas esas variables que inciden. ¿Yo puedo controlar una relación con proveedores? Claro, porque yo tengo un vínculo, digamos, a través de un contrato con un proveedor, él tiene
unas obligaciones, yo tengo unas obligaciones y unos derechos, ¿cierto? Si yo le estoy pagando, si estoy cumpliendo y el proveedor no me cumple tiempo de entrega, ¿lo puedo cambiar? Sí, puedo cambiarlo porque me está incumpliendo el contrato. A diferencia del macroentorno, que por ejemplo son variables a las cuales yo me tengo que adaptar. Ejemplo, en el macroentorno, las tasas, a nivel de economía, las tasas de interés. Si suben las tasas de interés o bajan, ¿yo puedo manipular esa variable? No, esa variable la manipula el Banco de la República. Entonces yo tengo que estar haciendo vigilancia para adaptarme a las condiciones que están en el macroentorno. La inflación, por ejemplo, hay algo en macroeconomía que se llama política monetaria y política económica. El Banco de la República trabaja política monetaria para mantener la inflación. Se supone que la meta de inflación es de 3.0, de 3 puntos, ¿cierto? Es decir, que ese es el máximo que debe haber en la economía que se debe generar. No sé, ahorita con el tema de la pandemia, la inflación muy seguramente se va a disparar. Y que la inflación, la pérdida de capacidad de pago, ¿sí?, del dinero frente a los productos. Entonces, un producto que valía 1.000 pesos fácilmente se puede disparar la inflación y entonces el dinero pierde valor y tiene que pagar. ¿Yo puedo controlar esa variable? No, esa variable es de tipo macroeconómico. Entonces, la diferencia sustancial es que en el microentorno yo puedo ejercer incidencia, puedo incidir, puedo tomar decisiones para mejorar las condiciones de mi organización. A las variables macroambientales yo me tengo que adaptar, tengo que mirar qué hago para las circunstancias. Ejemplo, los de los bares, ahorita los bares y discotecas, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Por ejemplo, que el tema de ley seca. Hay ciudades en donde pusieron la ley seca, o sea, aparte de todo, no pueden venderle a nadie. Aquí, por ejemplo, en Ibagué, ¿cómo es que se llama eso? No podemos salir. O sea, no podemos salir. El viernes a las 8 de la noche se cierra. No podemos salir. Y entonces, por ejemplo, las empresas están limitadas. O sea, si no puede salir la gente solo a través de domiciliarios, pues todo el mundo no va a tener la plata para mandar a comprar o para pagar el domiciliario, y más que los domiciliarios también están haciendo su agosto y cobrando bastante caro, ¿ven? Entonces, las variables de carácter, esas son medidas que toma el gobierno. Por ejemplo, lo de la cuarentena. La empresa puede incidir y decir, no, es que no estoy, no, le toca adaptarse a la situación de que estamos en cuarentena y que no puede salir la gente de la casa, ¿sí ven? Entonces, esa es la diferencia entre las variables de carácter macroambiental y el carácter del microentorno, del macroentorno y el microentorno. En el microentorno yo puedo ejercer, digamos, influenciar y puedo hacer ajuste a esas situaciones que se presentan con esos agentes que están allí en el microentorno, mientras que en el macroentorno no, yo tengo que adaptarme, pero tengo la obligación de estar haciendo vigilancia de las dos. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, instructora. Me quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? No, señora. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Yo quería preguntar algo sobre las exposiciones que se van a llevar a cabo. Dime. ¿La interactuar en este medio? ¿Cómo dices? Que si las exposiciones las vamos a interactuar por este medio, o sea, virtualmente. Sí, claro. La idea es que es por este medio. Vamos a hacer, dentro de 8 días, vamos a hacer otra videoconferencia. Entonces resulta que ustedes tienen unos grupos, yo les voy a asignar el tema. ¿Qué quiero? ¿Por qué digo de los carteles? Los carteles porque son importantes y que todo el mundo trabaje. Si digo que una presentación en PowerPoint, pues va a ser el que tiene el PC y los otros pues quedaron volando. En cambio, les asigno el tema, hacen los carteles, toman unas muy buenas fotografías y pueden montarlo si quieren la presentación, me lo envían, ¿sí? Me lo deben de enviar, ya sea en un archivo PDF de Word o PDF o una presentación en PowerPoint, las imágenes, y sobre eso vamos a interactuar. Entonces yo les voy compartiendo, los chicos los grupos, se sube la exposición, ¿sí? Yo les subo el archivo y ustedes se exponen, normal, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, señora. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con los que no? Con los que no pueden participar. Simple, les hago llamada telefónica y le digo, bueno, usted trabajó con sus compañeros tal exposición. Entonces, cuénteme de su exposición. Y debe estar informado de tener, en su WhatsApp debe tener el archivito en donde puede ir y me va contando. Y me sustenta. ¿Listo? Para que todos puedan trabajar. Ok. Listo, preguntas.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Listo, chicos, entonces, pues si no hay nada más que decir, les agradezco inmensamente, pues su tiempo, la dedicación, el compromiso. He visto las actividades, sé que se han esmerado. Si se dan cuenta, el objetivo de esto es que ustedes lean y hagan la aproximación inicial. Siempre van a tener un cierre cognitivo. Normalmente yo hago apertura del tema y cierre del tema, ¿sí? Entonces, vamos a tener un ejercicio de cierre cognitivo porque sé que sí es necesario para hacer la aclaración de dudas o inquietudes que vaya frente al tema. Pero como decían algunos de ustedes, el tema es de ser el aprendizaje autónomo y ustedes tienen que ser muy responsables. Yo les programo las actividades. De hecho, aquí ya les estoy mostrando, esbozando elementos de planeación y de organización del tiempo. Yo les organizo ustedes el calendario, ustedes deben de desarrollar las actividades. Hay algunos que tienen dificultad, listo, no hay problema, hay una fecha límite de entrega, ustedes para esa fecha pues tener las actividades. Cuando estemos en presencialidad exactamente lo mismo se hace en la sesión. Mire, hoy vamos a trabajar esto y el entregable al final de la sesión es este. Entonces ustedes para poder trabajar y hacer los cierres cognitivos por sesión. Aquí pues digamos que el tema es más complejo, pero pues creo que hasta el momento por la estrategia que he implementado está funcionando. No sé qué dudas tengan, si hay algo que quieran sugerir. Lo del tema de esta plataforma, porque me permite dejar guardado en la nube del SENA la grabación, por eso yo guardo, pues también con Filmora estoy grabando. ¿Cuál es el objetivo? Es que está la plataforma institucional y si se dieron cuenta, pudieron ingresar, se pudo trabajar, entonces no hay ningún problema, ¿listo? Entonces para que entiendan por qué trabajamos. Zoom tiene una desventaja, son 40 minutos y hay que pagar. Y Meeting a veces tienen problemas de conectividad. Señor. Instructora, una pregunta con respecto a la plataforma Territorio. He estado ingresando y ahí pues me aparece como si yo estuviera en el otro grupo y no en el de usted para al momento de subir lo que hemos hecho. No, yo no les he creado absolutamente nada en Territorio. ¿Por qué? Porque como todos no tienen acceso a internet, ¿sí? Y acceso a PC, entonces no. Territorio lo empezamos a trabajar. Si la estrategia que tiene ahorita el SENA, porque yo les pedí lo de los operadores, si finalmente lo que plantearon inicialmente se cumple, si nos dan los datos para ustedes, listo. Trabajamos Territorio y las videoconferencias las haríamos a través de Territorio, que hay una aplicación para eso. Entre tanto, no. Ustedes van guardando su carpeta, sus evidencias, ustedes tienen sus evidencias, las que han hecho a mano, las van guardando, los que han hecho en PC, van guardándolas. Y yo en su momento les diré, bueno, ya les habilité los enlaces, que todos tengan acceso, entonces me suben por favor las evidencias. ¿Listo? No hay problema. En Territorio ustedes van a encontrar ahorita, porque el otro grupo está a cargo del compañero Joaquín. Él sí les está trabajando esa plataforma, pero digamos que hay algunos que no tienen conectividad, entonces yo por eso no la estoy manejando. ¿Listo? Cuando ya estemos en presencialidad, sí, porque también vamos a tener equipos de cómputo, entonces ya yo puedo garantizar que ustedes suban las evidencias. ¿Listo? Perfecto. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay nada más que decir, entonces yo les agradezco inmensamente, les deseo una muy feliz tarde, espero que tengan un muy buen fin de semana. Eso es otra cosa, les sugiero que por estrategia, para que no se saturen, el trabajo es de lunes a viernes y de hecho yo en formación presencial soy exactamente igual. Nosotros trabajamos dentro del proceso de formación. Son 6 horas que se tienen de trabajo, son lo que se haga durante las 6 horas, los 5 días a la semana o los 4 días, si es que es festivo, se deja. Yo procuro no dejar trabajo para la casa. ¿Por qué? Pues porque yo sé que ustedes también tienen otras actividades, algunos trabajan, tienen familia, lo que sea. Entonces les sugiero que los fines de semana traten de descansar para que la mente se despeje y hagan otras cosas y ya entonces durante toda la semana hagan un ejercicio juicioso y sean más productivos. ¿Listo? Entonces, terminan de hacer los 2 últimos puntos. Con esos arrancaríamos la sesión de la semana entrante, que es lo que tiene que ver con el espíritu de emprendimiento y la responsabilidad social empresarial, que son los 2 últimos puntos del taller. ¿Listo? Para que los entreguen a las 6 de la tarde. Les agradezco entonces y una feliz tarde para todos. ¿Listo? Muchas gracias. Profe, perdona, Gracias. que me vaya. Gracias, Señor.
Perdón, profe, los 3 últimos puntos son, tenemos que Sí, entregarlos sí, hoy a lo las 6 de último. la tarde, antes de las 6. Sí, la idea es que sean a las 6 de la tarde. Yo hago la programación. Ahora, si no los terminan, muchos me han enviado a las 12 de la noche y normalmente si se dan cuenta les contesto a esa hora les contesto. Listo, muchas gracias. Sí, señora. Si terminan después, no hay problema, envíen. Pero lo que sí les sugiero es que, por ejemplo, mañana, que es día, creo que mañana es el Día de la Madre, entonces dedíquenselo a su familia. Lo mismo el domingo. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo porque aparte de ustedes, pues, yo tengo otras actividades laborales. Entonces, el fin de semana, les sugiero y les pido que sea para descansar. Y que, digamos, que se despejen y hagan otras actividades. Para que de lunes a viernes estén concentrados y que estén muy juiciosos y disciplinados haciendo las actividades. ¿Listo? Buena señora. Vale. Feliz tarde entonces para todos, les agradezco. Hasta Igualmente, luego. profe. Gracias, igualmente. Los invito a que salgan de la sala para yo poder hacer el cierre de la grabación. Muchas gracias.